del grupo de Entre Maestros. Muchos ya habéis escuchado esto muchas veces, pero por si acaso alguien no, pues lo vuelvo a decir. Buenas, adelante, bienvenidos. Bueno, Entre Maestros surge con la intención de que las personas que tienen una larga trayectoria profesional puedan transmitir a los que no la tenemos tanto toda su sabiduría y conocimiento. Porque, he puesto a María Antonia Canals, que la conocéis todos, primero porque falleció hace muy poco y ha sido el primer encuentro que hemos tenido Entre Maestros desde esta noticia que, bueno, pues ha sido una gran pérdida para todos, ¿no? Y segundo porque el germen inicial de Entre Maestros surge en un viaje a Girona a conocer a Gamas, ¿no? Entonces, cuando nosotras, las que viajábamos en ese momento, éramos Blanca y yo, que Blanca estará por aquí, cuando volvimos era como, ¿cómo es posible que todo este conocimiento esté aquí y no esté llegando a todas partes, ¿no? Y cómo es posible que los profesores reinventemos la rueda sistemáticamente cuando ya hay un montón de cosas muy valiosas que lo único que tendríamos que hacer es coger y poner en marcha nuestras clases, ¿no? Entonces, pues hacer primero memoria agradecida a María Antonia Canals, ¿no? Porque al final, pues el conocerla es lo que inicialmente nos motivó a pensar en un proyecto como este, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues que eso, ¿no? Que se comprenda el sentido del proyecto y por eso precisamente pues podríamos traer a gente pues de 30 años que está haciendo cosas muy interesantes, pero no buscamos personas que precisamente igual ya están jubiladas, igual están a punto de jubilarse, porque bueno, pues porque es una suerte poder contar con gente con tanto recorrido y con tanta trayectoria. Por otra parte, en concreto, la sesión de hoy tiene sentido dentro del cambio legislativo que estamos experimentando, ¿no? Porque, claro, el curso que viene ya no podemos hacer lo mismo que el curso pasado. ¿Cómo se produce este cambio? Pues no es fácil de concretar, ¿no? Y desde la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas pues queremos dar un poco de respuesta a esto y en concreto con Entre Maestros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, primero querer hacer este reconocimiento, segundo agradeceros vuestra presencia aquí y tercero, pues nada, pues animaros a disfrutar porque estoy segura de que lo vamos a hacer. O sea, en el caminito del coche ya hemos estado disfrutando, así que nada, dejo a José Luis que presente a la ponente. Bueno, yo también quiero dar las gracias a la facultad, que siempre está dispuesta a dejarnos sus espacios y es de agradecer. Bueno, como ha dicho Luna, este año Entre Maestros nos dedicamos un poco, todavía no sabíamos si sabía lo que era ley, pero consideramos que era importante estos procesos que muchas veces los profes de mates obviamos. Y entonces Entre Maestros decidimos, vamos a dedicar la formación, porque al final el proyecto de Entre Maestros, como ha dicho Luna, es transmitir, y esto que lo hemos dedicado este año, pues ya lleva mucho tiempo, lleva muchísimo tiempo. O sea, ya es veterano, entonces está de los grandes procesos de matemáticas, no es una idea nueva, está consolidada, está muy estudiada, está muy investigada y queríamos dedicarle Entre Maestros a eso. Entonces, a lo largo del año pues hemos hecho la ponencia de conexiones matemáticas, hemos hecho la ponencia de razonamiento y demostración y este año vamos a terminar con la de comunicación y representación, que es otro de los grandes procesos que hay que trabajar en matemáticas, ¿vale? Y para eso hemos traído a Teresa, que voy a presentar, y ya me dejo el teléfono donde... Que se llama a sí misma Tana. Sí. Entonces, digo, una cosa es como el nombre oficial, ¿no? Y otra es... Teresa o Tana, ¿cómo que te diga? Todo el mundo me llama Tana. Bueno, pues Tana... Pero a efectos oficiales soy Teresa, claro. Pues Tana es profesora jubilada, ¿vale? Y es directora de la Escuela Villa Olímpica de Barcelona, de educación infantil y primaria. Bien. Además, pues fue Premio Nacional de Innovación Educativa en el 2006
y por un libro, ¿no? No, Por el... en el 2006 nos dieron el premio por el proyecto de la escuela y en el 2010 me dieron el premio Marta Mata por el libro. Bueno, y aparte pues es una persona que ha contribuido mucho a esto de las competencias en Cataluña y consideramos que es una experta en lo que nos va a contar y por eso está aquí. Y como ya, Muchas para no perder gracias. más tiempo, que empiece ya. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder salir del ámbito habitual, ¿no? Y conocer gente nueva y conocer nuevos puntos de vista. Y conozco poco del grupo Entre Maestros, pero os tengo que decir que el nombre me parece maravilloso. Y por otro lado, también quisiera rendir mi humilde homenaje a María Antonia Canals, porque realmente ha sido un antes y un después de esta mujer. Y bueno, aunque no esté, continúa estando, ¿no? O sea que bueno, ha contribuido muchísimo a la mejora de la educación matemática, especialmente en la educación infantil y primaria. Bueno, pues ya me han pedido que primero hable un poco de mi experiencia profesional, ¿no? El título es ese, Viajando con las matemáticas. Empecé a viajar hace muchos años con las matemáticas. Yo no soy matemática, yo soy maestra y psicopedagoga, pero he viajado con las matemáticas durante toda mi experiencia como maestra, que sigo desde la jubilación, ¿no? Con un pequeño parón por la pandemia, porque no he podido acudir a la escuela durante estos 2 años, pero el año que viene acudiré de nuevo como voluntario. Uy, no lo he hecho bien. ¿El Lorenzo dónde Sí, está? ¿no está bien? Sí, lo aprieto bien. Bueno, si no... No te preocupes. Vale, lo hago desde aquí. Lo que pasa es que no me gusta esta... A ver. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Bueno, vamos a ver si funciona. Pero si no, giro el teclado. Sí que pasa. Sí, sí. Es el problema de Dale la vuelta. Ahora no pasa nada. Sí, ¿eh? Sí que pasa. Sí que pasa. Prueba ahora. Bueno, en el 79 yo inicié mi tarea como maestra en esta escuela, en la Escuela Valor, una escuela que sigue existiendo, que en aquel momento era una escuela que era una cooperativa de padres, y es una escuela donde en aquel momento albergaba la pedagogía activa, ¿no? Y la escuela recibía el nombre de Valor, por el oso del libro de la selva, porque Valor fue el gran maestro de Maupassant.
Bueno, aquí tenéis, lo paso, pero yo os dejaré esta presentación. Podéis entrar en la escuela actualmente y además la escuela cumplió 50 años hace poco y se organizaron unos debates pedagógicos que están colgados en la red a modo de cápsulas, de pequeñas cápsulas, ¿no? Ahí inicié yo mi tarea como maestra. 3 años más tarde, una maestra de la escuela, Isabel Valle, que era la maestra de matemáticas de segunda etapa, me propuso vincularme a un grupo que estaba elaborando unos libros de texto rompedores. El coordinador de estos libros de texto era David Barba, ¿no? Y yo concretamente elaboré conjuntamente con Carme Brugués, que la conocéis porque vino, y con Lluïsa Puigardeu, el libro de tercero. Era un libro que ya en aquellos momentos nos lo planteamos como un libro de retos matemáticos y como un libro que iba alternando a lo largo de todo el libro tareas relacionadas con numeración, con geometría, con medida, con estadística, ¿no? Ahora, cuando me habéis pedido que hable un poco de mi historia, he mirado el libro, ¿no? Y he pensado, bueno, han pasado muchos años, ¿no? Pero hay vigencia de muchas de las propuestas, ¿no? Entonces elaboramos el libro, escribimos el libro y la propuesta didáctica, ¿no? Que era una propuesta didáctica que no era un simple solucionario, sino que iba acompañada de metodología. Y además me honra decir que el prólogo de este libro lo escribió Claudia Alsina. Sabéis que Claudia y Carme son una pareja matemática, ¿no? Bueno, pues aquí, o sea, a mí ya tenía el gusanillo de las mates, pero esta fue la primera plasmación, ¿no? de lo que se podía hacer de matemática. De todas formas, tengo que deciros que yo hice el libro, pero jamás pude seguir el libro. O sea, bueno, esto de los libros de texto nunca ha ido con mi forma de hacer en la escuela. Ni aún con un libro escrito por mí, ¿no? Me funcionaba el libro, ¿no? Bueno, en el año 94 se publicaron estos materiales que eran unos materiales que estaban ligados con la implantación de la LOCSE y nos los encargó el ministerio de aquí, de Madrid. Y lo que hicimos en aquellos momentos fue decir, conjuntamente con Montserrat Torra y con Isabel Valle, vamos a elaborar unos materiales fuera del libro de texto. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hicimos fue poner sobre la mesa unos materiales en los que había propuestas para los maestros. No, bueno, propuestas de aula, pero las propuestas iban dirigidas a los maestros, ¿no? Entonces, estas propuestas eran propuestas también en forma de reto. Cada propuesta contenía la metodología, la didáctica, la posible ampliación, el posible refuerzo. Y aquí tuvimos una gran discusión de cómo organizar este material, ¿no? Y bueno, está organizado por los bloques de contenido típicos de matemáticas, ¿no? Pero dentro de cada bloque de contenido ya empezamos a profundizar qué apartados podíamos destacar, ¿no? Por ejemplo, dentro del bloque de números y operaciones aparece la numeración, aparece la descomposición, la aproximación, el cálculo mental, los algoritmos, ¿no?
o dentro del bloque de geometría aparece la geometría plana, geometría tridimensional, pero la situación en el espacio, las transformaciones, es decir, nos sirvió para profundizar mucho conceptualmente en los contenidos de matemáticas, ¿no? Bueno, se publicó este material aquí, para el territorio MEC, que se llamaba, no sé si esto sigue existiendo, ¿no? Ya no. Para el territorio MEC, y entonces... Bueno, sí que existe, lo que pasa es que son Ceuta. Entonces eran Cantabria, bueno, o sea, fuera de las autonomías clásicas era territorio MEC, ¿no? Bueno, entonces fue divertido porque la Generalitat, el Departament d'Educació, se enteró de que habíamos publicado estos materiales, bueno, que el Ministerio había publicado estos materiales, y entonces nos pidió que estos materiales los adecuásemos al currículum catalán de la LOMSE. Y entonces lo que hicimos fue traducir y adaptar, porque el currículum no era exactamente igual. Y lo adaptamos, pero así como en el caso del Ministerio, el Ministerio ya tenía forjada la relación con la editorial que lo publicó, que no recuerdo qué editorial era. En el caso de Cataluña, elaboramos los materiales y no había editorial para publicarlo. Entonces fuimos nosotras las que buscamos una editorial y finalmente el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona se encargó de la edición. Y en ese caso nos dejaron escoger el título. Y el título fue Matemáticas a la carta. O sea, esto es una carta, ¿no? Y cada profe puede elaborarse su menú, ¿no? Bueno, esto fue en el 95. Este es otro libro de texto que hice yo, que coordinaba también David Gama para sexto de primaria. Es un libro de texto LOCSE, para entendernos, ¿no? Y en el 96 ahora si quiero entrar en el enlace, porque aquí no tengo esta diapositiva, ¿qué hago? Porque aquí sí que me interesaría entrar en el enlace. Voy bajando, ¿no? Bajo y... Bueno, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, sí. No, es que no os pido lo que quiero. Quiero entrar en un enlace de la diapositiva. Aquí, vale. Bueno, aquí quiero entrar. Esta escuela es la escuela de la que ha hablado José Luis. Esta escuela, yo participé en la fundación de esta escuela, como jefe de estudios y después como directora. Esta escuela, hago un pequeño resumen, el proyecto con el que empezamos la escuela Vila Olímpica, está en la Vila Olímpica de Barcelona, ¿no? En el barrio que se construyó nuevo cuando hubo los Juegos Olímpicos, y esta escuela empezó con un proyecto muy claro. El proyecto es el proyecto integrado de lenguas. Y diréis, bueno, esta que nos cuenta de lenguas y hablamos de mates, pues sí, tiene que ver, ¿no? El proyecto integrado de lenguas tiene como base la idea de que los niños y las niñas aprenden lengua en cualquier actividad de aprendizaje si los maestros se lo plantean. Pero yo desde la perspectiva de matemáticas lo que aportaba es que si se tiene en cuenta el lenguaje, no solo se aprende el lenguaje en clase de matemáticas, sino que se pueden aprender mejor las matemáticas. Y esto además, desde el inicio planteábamos que teníamos que hacerlo en 3 lenguas, teniendo en cuenta que la primera lengua y a la que debíamos dar más espacio era el catalán, porque es una lengua minoritaria, que el castellano desde el inicio, desde P4, en P3 los niños solo se acogen en catalán, pero desde P4 el castellano podía ser una lengua de aprendizaje porque todos los niños catalanes tienen el castellano como lengua funcional, o sea, no todos tienen el catalán, pero todos tienen el castellano, por lo tanto, desde el inicio puede ser una lengua de aprendizaje, y el inglés
pero el inglés no puede ser de entrada una lengua de aprendizaje porque necesitan un background para poder realizar aprendizajes en inglés. Entonces lo que hicimos fue que a partir de primero de primaria los niños el conocimiento del medio y las matemáticas los aprendían fundamentalmente en catalán y algunos temas en castellano, y a partir de tercero de primaria en este juego entraba el inglés. Pero nunca destinábamos un área entera a una lengua. No sé si se entiende. Vale. Entonces, aquí quiero señalar, no, en este enlace, ¿sí? Aquí podéis entrar, sí, vale. Podéis entrar en la página web de la escuela. No, Sí. Sí, es que si no, no se ve. Sí, Hay tienes que que llevarlo, sin más. Ahí está. Vale. A ver, ¿cómo tenemos que ponerlo hacia...? Vale. Tú dime, yo lo No, sí. Quiero que pinches aquí, parlant de matemàtiques. Ahí. Aquí, en el medio. Ahí, ahora. Dale. Aquí podéis encontrar algunos artículos que hemos escrito desde la escuela. Algunos están en catalán, pero hay dos que están en castellano y bueno, en catalán leído lo vais a entender. Bueno, simplemente para que sepáis, ¿no? Podemos continuar. O sea, ¿ahora qué hago para continuar? ¿Pincho aquí o pincho aquí? No, ya sigues. Vale, de acuerdo. Bueno, en el 2005 participo en un gran debate que organizó el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que es un debate sobre los orígenes o el alma de los saberes y de las distintas áreas, ¿no? Y este debate se organiza por áreas. Entonces yo participé en el debate sobre matemáticas y ciencias, el ámbito de matemáticas y de ciencias. En el 2005, y os lo dejo aquí, lo podéis mirar luego, participo en la elaboración del currículum de matemáticas, que no hablamos todavía de competencias, pero sí que ya hablamos de los procesos matemáticos. O sea, en este currículum aparecen los contenidos y los procesos, y cuando hablamos de procesos matemáticos nos referimos a resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación y representación y conexiones. En el 2006, el Ministerio de Educación nos otorga el tercer premio de innovación educativa por el proyecto integrado de lenguas de la Escuela Bilingüe. En el 2006 también participo en un programa que también organiza la Generalitat de Cataluña, que es un programa de formación de maestros de matemáticas en práctica reflexiva. Esto no sé si aquí habéis... Bueno, cuento las características fundamentales. La práctica reflexiva, como su propio nombre indica, basa su forma de hacer en observar tu quehacer diario como docente y mejorar. Y no solo observarlo tú, sino que lo observe un igual a ti, un compañero o una compañera. Entonces se realizan unos ciclos de mejora, ¿no? O sea, tú te planteas, a mí me gustaría mejorar en estos aspectos. Para mejorar en estos aspectos, trazo un plan, ¿no? Trazo un plan y además voy a las fuentes de estos aspectos. Y entonces implemento este plan y valoro este plan. Y en esta implementación y en esta valoración, compañeros observan mi forma de hacer dentro de la aula, ¿vale? Entonces, en el 2006 se crea, es un momento en el que hay dinero, ¿no? Se crea un grupo de formadores de matemáticas, bueno, de otras áreas también, pero de matemáticas, un grupo de formadores de infantil, primaria
y secundaria, ¿no? Estos formadores estábamos a media jornada en las escuelas, o sea, no salimos de la escuela, continuamos en la escuela o en el instituto, pero media jornada se dedica a formación. Y además tenemos la oportunidad de trabajar entre nosotros y de mejorar, ¿no? 2008, llega la crisis, el programa se viene abajo. Esta práctica reflexiva además se realizaba a nivel de centro, o sea, no eran formaciones donde la gente acudía desde distintos centros, sino que nosotros acudíamos al centro. Y entonces ayudábamos a esta elaboración de plan y a esta observación y a esta autovaloración para iniciar un nuevo ciclo dentro del programa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en el 2010, 2009-2010, que ya no había dinero, pero todavía quedaban resquicios de dineros, fue uno de los últimos años que los docentes catalanes podíamos pedir una licencia de estudios remunerada. No sé si aquí ha existido nunca esta... Existió. Bueno, ahí tampoco existe ahora. Existió. Bueno, entonces yo elaboré un plan para hacer una investigación sobre la conversación de matemáticas en educación primaria. Me lo aprobaron y pude llevar a cabo esta investigación durante un año, que fue una investigación en la práctica, o sea, las prácticas las llevé a cabo dentro de la Escuela Reina Olímpica y bueno, fueron observaciones de conversaciones fundamentalmente en catalán, en inglés y en castellano sobre matemáticas. Y esto me permitió elaborar una pauta de observación de la conversación que vamos a hablar a lo largo de la exposición. En el 2010 alguien me dijo, esta memoria debes presentarla al premio que se llamaba Rosa Sensat en aquellos momentos. La presenté y bueno, mi sorpresa fue que un día al salir del mercado, un viernes por la tarde, me llaman y me dicen, te han dado el primer premio. Me caí, bueno, sí, me caí, y una señora me dijo por la calle, ¿usted se siente mal? Digo, no, me siento tan bien que no puedo tenerme en pie. Entonces me concedieron el premio, que aquel fue el primer año, que se llamó Premi Marta Mata de Pedagogia. Y este premio llevaba asociada la publicación de la memoria de la licencia adaptada a una publicación. Y bueno, el título habla por sí solo, ¿no? Hablando de matemáticas para aprender. ¿No? En el 2013 participé con un grupo de trabajo liderado por Carme Burgués y por Sarramona en la Generalitat de Cataluña para elaborar este documento, que es el documento de competencias básicas del ámbito matemático. Hay uno para primaria y otro para secundaria. ¿No? En el 2015, yo me jubilé en el 2015, Carme y yo colaboramos con el CREAMAT, con el CSIRE, en diseñar y llevar a cabo los programas ARAMAT, conjuntamente con David Barba y Cecilia Cabo, ¿no? Entonces, este programa es un programa de formación para los maestros de primaria, que también, si después pincháis, podéis encontrar dentro de este programa, hay vídeos, presentaciones de PowerPoint, hay muchísima información. Este programa estaba enfocado a mejorar el conocimiento matemático de los niños y niñas, de los profesores de primaria,
y a profundizar en lo que en Cataluña se llamó dimensiones, que son los procesos matemáticos. En el 2018, Carme y yo nos planteamos que algo que se necesitaba en primaria era aclarar y sintetizar y destilar los contenidos del currículum de matemáticas. Y entonces lo que hicimos fue definir las ideas centrales de matemáticas de acuerdo con el currículum. Ideas centrales que son 15 o 20 ideas que también, si pincháis, no pincho porque es muy difícil esto de pinchar, si pincháis podéis acceder a las ideas, a la caracterización de estas ideas y a actividades relacionadas con estas ideas. Y aquí debajo he puesto un enlace también, y es que en la revista Suma 99 ha aparecido un artículo sobre esta idea de destilar los contenidos del currículum. Andaba por aquí, ¿no? En Suma, lo he traído yo y lo he guardado. Bueno, después lo pongo por aquí y lo podéis ver. Bueno, esta Suma es una revista que dan los socios de la región. Bueno, este artículo en estos momentos no se puede visualizar en la red, pero dentro de un par o 3 de meses va a poder visualizarse. Y ahora también como jubilada, pues también yo hace muchísimos años que soy socia de ABEAM, que es la Asociación de Profesores de Matemáticas de Barcelona y alrededores, y ahora estoy ayudando en lo que puedo a esta asociación, que también justo antes de la pandemia, creamos un círculo de maestros, porque era una asociación en la que había mucha presencia de profesores de secundaria, pero poca presencia de maestros de primaria, ¿no? Y sigo viajando con las matemáticas. Hoy estoy en Madrid, ¿no? A Madrid no había venido nunca a hablar de matemáticas. Sí que... No, está bien, ¿no? Había estado en Baleares, en el País Vasco, en Santander, ¿no? Pero aquí no había venido nunca. Y bueno, es un placer estar con vosotros. Y nada, esta es mi historia, ¿no? Y ahora viniendo, tú hablabas de las cajas rojas, ¿no? Y ahora he recordado, que no lo he incorporado, que participé en una caja roja de matemáticas de la LOCS. ¿La de infantil? No, de primaria. De primaria. De primaria. Yo sigo usando la de infantil. No, la de primaria. O sea Creo que se comenta que el Ministerio tiene la intención de hacer algo parecido. Y la intención, pues como salga. Bueno, a ver, ahora vamos a la otra presentación. Esto no sirve. Voy haciendo Ya no pasaba nada. Ahora sí. Vale, de acuerdo. Bueno. Ahora sí. Hasta ahora. Sí.
pues vamos a hablar de la comunicación y la representación en matemáticas. Bueno, aquí el fondo de pantalla no es baladí, ¿no? El fondo de pantalla son unos niños de tercero que están haciendo un trabajo sobre la idea de cóncavo y convexo. Y para hacer eso, lo que utilizan materiales, están representando, están hablando, están... Bueno, representar. Preparando esta presentación, digo, bueno, voy a las fuentes, ¿no? Al diccionario de Manuel Seco. Y bueno, había muchas definiciones de representar, pero esta me pareció que era oportuna para lo que tenemos que comentar. Traer a la mente una cosa ausente o abstracta por medio de otra sensible. No sé, ¿cómo lo interpretáis eso? Que a través de la manipulación de objetos es como podemos llegar a construir una idea. Sí, sería la sensible, ¿no? La manipulación sería sí. ¿no? Los objetos sensibles. Exactamente, ¿no? O sea, hay como un viaje, ¿no? Entre la conceptualización, ¿no? La realidad y en medio, ¿no? La representación horizontal. Bueno, yo lo leo, o sea, por lo que elegí esta definición fue por eso. Muy bien. En el documento que os mostraba anteriormente, que era el Pacte Nacional per l'Educació, debat curricular, ¿no? En el apartado de matemáticas aparecen estas dos ideas. También educamos matemáticamente para modelizar situaciones de la vida real y relacionadas con otras áreas del conocimiento. Es decir, las matemáticas van a servir, ¿no? Como un lenguaje para interpretar lo que nos rodea o el estudio en el que queremos profundizar que no sea directamente matemático. Y esta otra idea, los modelos matemáticos, desde el cálculo y la geometría elementales hasta los modelos más abstractos y elaborados, son polivalentes. Se convierten en un lenguaje simbólico muy potente para muchas áreas del conocimiento. Esta idea de que desde la representación más elemental de los números y de las formas hasta la más abstracta, esto va a servir para construir este lenguaje simbólico. Y este lenguaje simbólico, justamente porque es simbólico, tiene una gran polivalencia, me parece una idea muy importante, especialmente para la gente que estamos en infantil y estamos en primaria. Esto es algo que no se construye a partir de secundaria. Debería construirse desde que los niños son muy pequeños. Bueno, el gran reto, ¿cuál es? El gran reto es
usar el lenguaje matemático como una herramienta para comprender el mundo y para expresar las propias ideas. Este es el gran reto y yo siempre cuento la misma historia. Digo que es un gran reto para todos los maestros y todos los docentes, pero de forma muy especial para los maestros de primaria. ¿Por qué? Porque es en primaria cuando los niños y las niñas se sienten capaces o incapaces de utilizar las matemáticas. Es aproximadamente a partir de tercero o de cuarto de primaria que encontramos muchos niños que dicen: no, es que yo matemáticas no sé, a mí me gustan más las ciencias o las sociales, ¿no? En el segundo ciclo, ¿no?, se produce muchas veces esta fractura, ¿no?, de niños y niñas que no, o sea, el lenguaje que se les plantea que deberían utilizar cuando hacen matemáticas no va con ellos. Es un lenguaje extraño. Entonces, si se produce esta fractura, la mayoría de vosotros, que me parece que estáis en secundaria, retomar esta fractura en secundaria es un poco complicado. Y yo recuerdo una vez en un grupo de trabajo de matemáticas en el que estábamos gente de primaria y de secundaria juntos, ¿no? Había una profe de secundaria de Girona, precisamente, que comentaba: a mí me da igual que los niños no sepan sumar fracciones o no sepan la divisibilidad también en secundaria. A mí lo que realmente me preocupa es cuando un niño llega a secundaria y dice: yo no sirvo para nada. Porque repescar esto es muy difícil. Es muy difícil. Luego, yo que deduzco que en primaria, y digo en primaria especialmente, porque en infantil, como no hay el currículum prescriptivo, pues las cosas son más libres, ¿no? Pero en primaria, que ya está el currículum prescriptivo y está la tradición prescriptiva, porque no solo el currículum, ¿no?, es ahí donde nuestros niños pierden el tiempo. Y esto tenemos que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, este es el gran reto. El gran reto es que todos los niños, de una forma o de otra, entren en este mundo, que es el mundo de las matemáticas y su lenguaje. Este sería el reto. Bueno, vamos a la competencia matemática, porque ese entrar en este mundo tiene relación con ser o con avanzar. ¿Por qué no me gusta esta idea de ser o no ser competente? Tú no eres o no eres competente. Todo el mundo tiene cierta competencia. Y lo que vamos a tener es que medir ese grado de competencia. Pero todos los niños van a ser competentes en mayor o menor grado. Vámonos a las fuentes, vámonos a NIS 2003, hace casi 20 años, ¿no?, que dice que la competencia matemática comporta pensar matemáticamente, razonar según los cánones matemáticos, que esto quizá escaparía un poco de de lo que podemos hacer en primaria. Es decir, que en primaria vamos a ser bastante laxos en este razonamiento matemático, ¿no?
plantearse resolver problemas, obtener, interpretar y generar información con contenido matemático, utilizar las técnicas matemáticas básicas, esto es muy amplio, y lo que nos interesa hoy, interpretar y representar y comunicar. Es decir, avanzar en la competencia matemática significa también poder comunicar lo que entendemos o lo que creemos y representar, ¿no? Y vamos a diferenciar esta comunicación de esta representación. Nos vamos a centrar en eso. Este esquema ya lo habéis visto, lo sé. En este esquema aparecen reflejados los 4 grandes procesos matemáticos que son bastante universales. Bueno, hay algunos currículum que incorporan algún otro proceso, pero en esos 4 todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Estos 4 que aquí están puestos en pie de igualdad, yo diría que no tienen pie de igualdad, ¿eh? Porque el gran proceso que los abarca a todos, ¿cuál sería? La resolución de problemas. O sea, la resolución de problemas es como una especie de manto, ¿no? Y justamente es para resolver problemas que necesitamos razonar y probar, que necesitamos comunicar y representar y que necesitamos conectar. Tenemos un enlace entre la resolución de problemas y conexiones, ¿no? Que es el relacionado con la matematización de una situación real, ¿no? Y la interpretación de las soluciones desde las matemáticas para llevarlas otra vez a la realidad. Tenemos una relación entre la resolución de problemas y el razonamiento y prueba, ¿no? Que es la argumentación del proceso y la validez de la solución del problema. Entre el razonamiento y prueba y la comunicación, que los razonamientos deben comunicarse y representarse. Y dejo para el final el tema de las conexiones, porque yo no sé qué va a suceder aquí, pero en Cataluña este ha sido el martillo de herejes, porque hablas de conexiones y la gente dice, bueno, ¿estas conexiones qué es? ¿Y cómo voy a evaluar yo las conexiones? O sea, con todo lo demás, más o menos, ¿no? Pero las conexiones es algo que aparece y, bueno, cuesta muchísimo. Y bueno, justamente hoy que vamos a hablar de representación, vemos que es justamente a través de la representación que se producen muchísimas conexiones a la vida natural. Porque si nosotros representamos con cubos encajables los números, pues vamos a entender muy rápidamente porque podemos hablar de números cuadrados o de números cúbicos, porque los números van a adoptar esa forma, con lo cual estaremos conectando, ¿no?, el mundo de los números con el mundo de la geometría desde que los números son muy chicos. Esto lo podemos hacer desde, bueno, a lo largo de toda la primaria. Por lo tanto, bueno, vale la pena tener en mente estas ideas, ¿no? Bueno,
poco de trabajo a vosotros. Me gustaría que anotaseis 3 ideas o 3 palabras, es decir, que no tenéis que estrujaros muchísimo el cerebro, pero ¿qué os viene a la mente cuando pensáis en comunicación de matemáticas y cuando pensáis en representación en clase de matemáticas? 3 ideas de cada una de ellas. Pero lo que os venga... En comunicación... No, pero quiero que hagáis una cosa. Antes de hablar, escribe. Perdona, pero ¿no tienes papel? No, sí, papel. En el móvil, en el móvil. Ah, En el móvil. Vale, vale. Y luego hablamos. Puedo escribir, no puedo usar. Sí. Lo de borrar está más difícil. Bueno, da igual. La presentación no os he dicho, pero la voy a dejar, ¿eh? O sea, que tampoco pueden ir a acceder a ella. Supongo que a través de... ¿Vale? Tú empezabas. Una. Bueno, comunicación. Me surge estructuración. Conexión con las personas. Y germen de nuevas ideas. Comunicación. Y ¿sabes? Lenguaje matemático propio. Yo eso lo he llamado rigor. No sé si es lo mismo, pero... Pues rigor. Ponemos... barra rigor, ¿no? Vale. Yo es una justificación. Justificación. Y luego creo que es lo mismo que ha dicho Carolina, que había puesto secuenciación y ordenación, que yo creo que tiene que ver con la estructuración. Ponemos aquí ordenación, ¿no? El resultado común entre emisor y receptor tiene que ser entendido por ambas partes.
puesto escucha en el sentido un poco quizá de que es fundamental que haya una escucha por parte del receptor para que tenga sentido la comunicación. Y reflexión también he puesto. Utilidad, o visión de la realidad. No, no te oigo. Utilidad. 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 Ser flexible ante las diferencias. Porque, Flexibilidad, sí. ¿no? Por ejemplo, como esta lista que nos sugiere consolidación del conocimiento. Realización de preguntas y respuestas. Definir el objetivo del problema. Definir el objetivo. También una contribución al desarrollo cognitivo. Ay, no, nadie ha dicho nada. Bueno, ¿podría estar relacionado con ese? Más desarrollo. Desarrollo, vale. Desarrollo. En la comunicación yo vería dos partes, la comunicación verbal y la no verbal, a la hora de gesticular. Cuando las personas comunican la también... corporal, Sí. digamos, ¿no? Comunicación verbal, no verbal. Generalización, en el sentido de que yo pueda, por ejemplo, mediante una función, esa función pueda ser entendida por un inglés, un francés, un indio, un árabe, da igual. De todos esos entender, hablamos de un idioma. Incorporar lo de los otros. ¿Esto estaría relacionado con la escucha o no? Sí, pero es como un paso más allá. Incorporación de las propuestas, ¿no sería? Vale. Bueno, está mal. ¿Y sobre representación? ¿Qué ha parecido? Yo es que empieza por representación y la definición que has puesto antes me ha hecho pensar porque al principio tenía como representación algo muy de exteriorizar, pero al poner esa definición me he dado cuenta que representación podría ser más lo que ocurre internamente y la comunicación es lo que nos permite exteriorizar. Entonces me he quedado como con esta idea y entonces yo he puesto tres cosas. Los registros o tipos, que me venían tablas gráficas, lenguaje simbólico, o sea, como enumerar los registros que hay para representar. Bueno, ay, perdón, las interferencias de las lenguas. Luego las conversiones, que es cambiar de un registro a otro, que hace falta para poder aprender. Y la imagen mental era como el final, que es o sea, la imagen mental de los conceptos matemáticos nos los construimos a través de representaciones y de conectarlas. O sea, que todo esto está relacionado, ¿no? Según tu... Sí. ¿Más ideas sobre representación? Yo creo que coincido con Blanca porque ella ha puesto registros, tipos de había puesto codificación a través de diferentes medios
como tablas, estructuras matemáticas. Objetos. Has dicho que podíamos poner una palabra. Sí, claro. Objetos. Objetos, sí. Sí, claro, por ejemplo, esto es una discusión, ¿no? El uso de objetos de material manipulable, ¿eso es una representación o no? Sí. Es la más, Es el paso, es la más simple, pero es. Lo concreto para luego pasar. Exactamente. Aunque luego he puesto relaciones, pero volvemos otra vez. Con las conversiones. Exacto. Bueno, que ponemos relaciones. ¿Más cosas? Mostrar soluciones prácticas, soluciones reales, mostrar las soluciones de los problemas. Cuando dices mostrar, ¿a qué te refieres? Evidenciar las soluciones de los problemas, ¿no? O algo así. ¿Qué diferencia habría entre dar la solución y representarla? ¿Tú das como profe la solución o el alumno interpreta la solución? No sé. Bueno, esto vamos a discutir. Vale. Carolina, ¿no? ¿Eres tú? Sí. No, es que a ver si me aprendo algún nombre. Ya sé José Luis, Lorenzo, Blanca, Luna y Carolina, ya me aprendí. Observación. Vale. Generalización y modelado. Que es lo que hago para representar. Y que es el germen de la creatividad. Que me ayuda a crear. Es lo que me lleva a poder crear. Y todo está relacionado, ¿no? Sí, o sea, ¿Lo has dicho? No, modelado y modelado y generalización van juntos. Vale, de acuerdo. Y es el germen de la creatividad. Vale. La forma de presentar O información. sea, la generalización la ves asociada a la modelización. Sí, quizá la modelización sería la unión entre representación y comunicación. Y aquí tendríamos La creatividad, porque influye. O sea, una de las cosas que observo en el aula es que los niños son capaces de llegar a una solución, algunos niños son capaces de llegar a la solución y otros no, y cuando observas por qué este sí y este no, normalmente mucho tiene que ver con la manera en que han representado sus datos o cómo han llevado a cabo la interpretación de esos datos. ¿Alguna opinión más? Quizás el uso de material tangible, que lo puedan ellos... O sea, objetos, material tangible, ¿no? Al final, con las soluciones, con la pregunta que le hacías a la compañera, yo creo que ya tenéis pensamiento crítico. O sea, no basta contar una solución, sino plantearse aquí. ¿Y esta solución tiene sentido? Y esto lo ves vinculado al tema de las soluciones. O sea, no solo basta contar, sino obtener la solución. Aquí hay más allá. ¿Tiene sentido lo que he obtenido? ¿Qué significa eso que he obtenido? Una de las cosas que me viene de representación es la elección de la representación. O sea, habéis dicho registros, tablas, gráficas, pero yo creo que un proceso fundamental está en saber cuál elegir. Sí, ¿no? La elección de una notación adecuada, estaba pensando yo, relacionado con eso, es fundamental. Sí, yo creo que estaba en el primero, porque decir, no era que las gráficas, que es el hecho de dibujar, que no tenemos con imagen mental, dibujar en el sentido de pintar. Además que hacer la gráfica, sería más con imagen mental, ¿no? Así que no hay Ahí también la estructura, o sea, ha salido esa palabra varias veces, estructura, pero para mí es importante también en la codificación, o sea, qué estructura tengo yo para empezar para mí y qué estructura tiene que ver con la elección, ¿no?
o sea, el uso de la representación para introducir las variables. ¿Qué pasaría si, pero no solo dar respuesta desde la comunicación, sino que con la representación esa ampliación de las cuestiones, el qué pasaría si, apoyarse en la variación de la representación? No sé si es muy pertinente. Y ahora el uso del lenguaje adaptación del lenguaje matemático a las ciencias en general, porque ahora que estamos trabajando en proyectos en STEM, la mayoría, la adaptación del lenguaje al resto de disciplinas, del lenguaje matemático. O sea, la forma de representar las mates, ¿no? Menos abstractas y más adaptadas. No sé cómo... Como las gráficas de función de las ciencias, más de X, ¿no? Sería adaptación del lenguaje al contexto, ¿no? O adaptación de la representación al contexto. Sí, no, para mí me lleva la presentación también a el planteamiento del problema. Ya no solo una sensación que vemos que hay muchos registros, tipos, tablas, orientado como a plantear la solución del problema, la resolución, dar las soluciones, pero para mí es importante tener una buena representación de qué problema tenemos que resolver, no se pone en una frase, en una palabra. Sí, sí, tengo estos elementos y con estos elementos me hago una representación concretar, sí, podría ser. Según cómo representes el planteamiento, el camino de solución va a ser uno o va a ser otro, ¿no? En este sentido lo planteo. Bueno, de entrada ya vemos que estamos hablando de un proceso desde el de comunicación y representación, pero nos estamos refiriendo constantemente a otros procesos. Nos estamos refiriendo a la resolución de problemas constantemente, al razonamiento constantemente, ¿no? Y a las conexiones, y yo creo que también nos estamos refiriendo, ¿no? Porque cuando habláis de imagen mental, cuando habláis de modelizar, de crear, ¿no? Es decir, que estamos dentro de un proceso, pero necesariamente nos tenemos que referir a los otros. Y en la práctica y en el aula se van a dar todos a la vez. Lo que pasa es que vamos a tener que ser capaces de discernir en cada momento cuál es el que nos interesa más observar, porque si lo queremos observar todo, en todo momento nos vamos a volver locos, ¿no? Esta sería la cuestión. Pero están totalmente interrelacionadas, ¿no? Por otro lado, yo creo que habéis marcado bastante las diferencias entre lo que significa comunicar y lo que significa representar, aunque podríamos considerar que el lenguaje verbal, ¿no?, es una primera forma de representación. Es decir, ya vamos a hablar más adelante, ¿no?, pero la primera forma sería la experimentación, la manipulación, ¿no?, que ahora a mí me gusta más llamarlo experimentación, porque parece que esto de la manipulación sea una cosa estrictamente particular de las matemáticas, y es que todas las ciencias necesitan experimentar, ¿no? Y por ejemplo, si estamos en proyectos de esos interdisciplinares, ¿no?, pues es la experimentación
la que te lleva a formular determinados aspectos en un lenguaje matemático. Pues en un primer momento lo que vamos a tener va a ser esta manipulación, esta experimentación y este lenguaje verbal. Y poco a poco se van a ir forjando todas las otras formas de codificación, ¿no? Por ejemplo, después del lenguaje verbal seguramente vendrá el lenguaje escrito. Lenguaje escrito en el sentido de lenguaje verbal escrito, no en el sentido de lenguaje matemático, de lenguaje simbólico, ¿no? Pero bueno, hay mucha relación, pero al mismo tiempo hay cierta diferenciación entre lo que representa comunicar y lo que representa representar. Justamente porque muchas veces cuando hablamos de comunicar siempre pensamos que hay esto en el centro de la comunicación, ¿no? O sea, el objeto de comunicar es que hay un diálogo. El objeto de la representación puede ser un diálogo, pero puede ser que no sea un diálogo, en el sentido que tú planteabas hace poco, ¿no? No tengo un problema, ¿cómo lo voy a plantear? Esto no está, o sea, el foco no está puesto en el diálogo entre distintos alumnos, ¿no? Sino que está puesto en tu propia creación. Yo creo que la representación es una herramienta que yo utilizo, que se puede utilizar para las cosas, pero es una herramienta que yo utilizo para luego tener una comunicación, ya sea conmigo mismo o sea con los demás. O sea, quizá De acuerdo, pero sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que en la comunicación siempre hay varios, ¿no? Siempre hay varios. En la representación no tiene por qué haber varios, ¿no? Bueno, pues vamos al foro. Bueno, yo primero os voy a hablar de comunicar matemáticas en el sentido de establecer una conversación en clase sobre las matemáticas. Fomentar esta conversación y entendiendo como conversación que todos los que están en clase hablan, no hablo yo como maestro, sino que hablan todos, ¿no? Este fue el motivo de mi estudio, ¿no? Si miramos el documento de las competencias de matemáticas de primaria, de comunicación, ¿cómo se plantea esta competencia? Se plantean estos términos, ¿no? Como expresar ideas y procesos matemáticos de forma comprensible, utilizando el lenguaje verbal, oral y escrito. Estamos en primaria. Es decir, sería como esta primera representación de lo que estamos haciendo en clase, ¿no? Entonces, yo cuando llevé a cabo este estudio, bueno, profundicé bastante en el planteamiento de aprendizaje constructivista, ¿no? O sea, la conversación, o sea, en el hecho de entender que aprendemos solos y con los demás a la vez. Y en con los demás a la vez, el instrumento básico es el lenguaje. Es el que actúa como ayuda, ¿no? Como andamio
para poder aprender de los demás, ¿no? Y es el que actúa como andamio entre nosotros, los maestros, y los alumnos. O sea, el lenguaje es fundamental. Entonces, claro, este lenguaje puede ser un lenguaje que tenga un sentido muy unidireccional, ¿no? O puede ser un lenguaje en el que todos los participantes tengan una participación, valga la redundancia, más democrática, ¿no? Y entonces estaríamos hablando del aula como una comunidad de aprendizaje, en la que no aprende solo el alumno, sino que también aprende el maestro. Esta me parece una idea fundamental. O sea, el de que nosotros como maestros tengamos la seguridad de que, quizás no cada día, pero en muchas ocasiones vamos a tener sorpresas de nuestros alumnos, sorpresas positivas, y nuestros alumnos nos van a mostrar caminos que nosotros ni tan siquiera nos habíamos planteado. Pero para que eso ocurra, estos chavales tienen que tener voz, ¿no? O sea, tenemos que tender hacia esta idea del aula como comunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este sentido, aspectos que pueden favorecer el establecimiento del aula como comunidad de aprendizaje. Hablar de la experimentación, hablar de la manipulación, ayuda al desarrollo, especialmente en primaria. Esto es fundamental. Es decir, en primaria los niños tienen un pensamiento concreto, y si no partes de la realidad, si no partes de lo que pasa alrededor de la escuela o pasa encima de la mesa con un material concreto, estás hablando de cosas raras, ¿no? Y si tú hablas de lo que estás haciendo con ese material, el conocimiento matemático va apareciendo. Y si tú estimulas y dejas que los niños representen como ellos quieran, van a aparecer representaciones personales que son indispensables para luego acceder a una representación universal que es la del lenguaje matemático. Si en primaria no damos cuerda para que los niños hagan sus propias representaciones, va a ser muy difícil que luego entren en representaciones establecidas, ¿no? El hecho de que aparezcan estas distintas representaciones va a favorecer las conexiones, el relacionar cosas distintas pero que tienen un denominador común. Y en primaria nos va a servir para iniciar y desarrollar la argumentación. Bueno, vosotros podéis intervenir siempre que queráis. Una pregunta. Sí. Cuando hablas de lo de de que representen a su manera, hablas de primaria, ¿crees que en infantil también sería posible? Totalmente. Yo he centrado mi intervención en primaria, pero os puedo mandar una presentación que hizo una maestra de la escuela con niños de P5 sobre distintas representaciones estadísticas creadas por los niños, que es alucinante, a través de hablar de un cuento, del monstruo de las emociones. Ya os mandaré, porque ella presentó
esta comunicación en el Congreso de Ecuación Matemática del 2016, pero esto está, os lo mando. ¿Vale? O sea que esto, yo me estoy centrando en primaria, pero esto tiene que partir de educación infantil, necesariamente. Bueno, ¿sobre qué actividades conversar? Porque ¿qué sucede? Que cuando tú estimulas una conversación sobre una actividad de matemáticas, esta actividad se te alarga. Se te alarga bastante. Necesita tiempo. ¿No? Porque si empiezas a hablar y dices, no, ahora ya, a ver, esto ya no tiene sentido, ¿no? Pues claro, vamos a tener que elegir las actividades. ¿Qué actividades? Pues actividades centradas en ideas relevantes, ¿no? En grandes ideas matemáticas que son fundamentales, ¿no? Actividades que sean abiertas, si son cerradas ya no nos sirven para nada. Que fomenten la experimentación, que fomenten el pensamiento complejo, es decir, que se puedan abordar desde distintos puntos de vista, que requieran transferencia de conocimientos, que conecten con determinadas representaciones matemáticas, ¿no? Que pidan autorregulación y sobre todo, aunque esté la última, yo diría que es la más importante, que recojan la iniciativa de los alumnos. O sea, yo estoy convencida, y hace muchos años que estoy convencida de ello, que todos los niños y niñas, cuando llegan a la escuela, saben muchísimas matemáticas. Muchísimas. Y, bueno, nosotros los vamos a ayudar a aprender otras muchísimas, pero ya saben. Por lo tanto, tienen iniciativa, pueden tener iniciativa. Si nosotros abrimos este camino, los niños son imparables. Imparables. En hacer propuestas de todo tipo, en plantear problemas, ¿no? Pero nosotros debemos estar convencidos y debemos tener la humildad de pensar que ellos saben y que nosotros los vamos a enseñar un poquito, pero los vamos a enseñar a aprender sobre todo. Esto es a lo que los vamos a enseñar. Bueno, pues aquí tenemos dos imágenes que tienen que ver con el fondo de pantalla, ¿no? Tenemos a los niños de tercero de primaria que están dibujando en el patio caminos, ¿no? Algunos cóncavos, otros convexos, entonces lo que hacen es seguir estos caminos, entonces se dan cuenta que si hay determinados polígonos que siempre giran en una misma dirección, en cambio en otros van cambiando las direcciones de gira, ¿no? Y esto les lleva a vivir en carne propia la idea de cóncavo y de convexo, ¿no? Más tarde, en la clase, el maestro les plantea que tienen una serie de pueblos que los personalizan con estos muñecos que han traído de sus casas, ¿no? Y, los Pokémon de esos, ¿no? Y ellos pueden situar los pueblos como quieran. Y entonces el tema es que entre estos pueblos van a dibujar unas carreteras, ¿no? Y unos carriles bici, ¿no? Pues las carreteras serán las que van a delimitar el polígono y los carriles bici serán los que permitirán ir desde un pueblo a cualquier otro pueblo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahora no sé cómo tengo que hacer. A ver, espera, que no me acuerdo de la siguiente. Ah, no, todavía no. Bueno, aquí tenemos, este trabajo no lo hacen individualmente, lo hacen en grupos de 2 o de 3, ¿no?
esta es una constante, trabajar en equipo, pero en equipos no muy numerosos. Y aquí tenemos una representación de una pareja, ¿no? Que nos dibujan las carreteras en negro y los carriles bici en verde, ¿no? Y los pueblos en rojo. Y entonces nos dicen, pues, claro, todas las producciones están en catalán, pero os las traduzco, os traduzco literalmente lo que dicen. Hemos hecho 6 pueblos y de cada pueblo salen 2 carreteras y caminos 3. Hay 6 carreteras y pensábamos que eran 18 caminos, pero hay 9 caminos, porque un camino de un pueblo a otro es el de ida y de vuelta. Antes que hablábamos del tema de los errores, ¿no? Pues aquí hubo un error, ¿no? Es decir, 6 por 3, 18, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen el 6 por 3, pero luego cuentan y no hay 18, ¿no? O sea, ellos mismos, ¿no?, subsanan el error y luego pueden argumentar porque es así, ¿no? Pero subsanan el error porque han representado. Evidentemente. Si no hubieran representado, Evidentemente. no Claro, subsanan. si tú les dices, claro, no, y porque ha habido, han estado en el patio, han tenido... poco manipulativo y luego... Exactamente, han tenido sus monigotes por ahí, ¿no? Por todo eso. Vale. Pero claro, esto lleva tiempo, porque un día en el patio, otro día con los monigotes, o sea, la cosa no va rápida, va lenta, ¿eh? Bueno, vamos a ver otro. Dice, los pueblos son vértices, las carreteras son lados y los caminos son las diagonales. El polígono que forman nuestros pueblos es un hexágono. Las diagonales que hemos dibujado son interiores y exteriores. Y entonces aquí nos marcan, este es su caso, ¿no? Porque había otros que habían hecho 5 pueblos, 7 pueblos, 8 pueblos, ¿no? Y entonces dicen, si el polígono tiene las diagonales por dentro, será convexo. Si las tiene por fuera, será cóncavo. Hemos llegado a una pequeña generalización a partir de una manipulación y de una conversación. La tabla, porque aquí aparece una tabla. Esta tabla es una tabla que el maestro pone pueblos, carreteras, caminos, y entonces ellos van rellenando la tabla. Es decir, la tabla es sugerida, no aparece, son niños de tercero, ¿no? De primaria. Bueno, en la conversación aparece que si hay 6 pueblos, de cada... Bueno, esto es lo que aparecía en la anterior. Bueno, vamos a ver la conversación, porque vamos a ver un pequeño fragmento de estos niños hablando, ¿no? Entonces, bueno, lo miraréis, ¿no? Lo escucharéis y luego yo os traduzco si hay cosas que no habéis entendido, porque claro, hay ruido de la clase, hablan en catalán, ¿no? Pero me interesa que veáis la conversación que ellos mantienen conmigo. Yo estoy, en este caso, yo estoy de voluntaria en el aula, o sea, está el maestro tutor y yo estoy de voluntaria en el aula, llevando a cabo esta actividad. Bueno, ¿cómo guiar la conversación matemática? La guía que yo hice en este estudio sobre la conversación matemática, y la hice estudiando un modelo de 2 estadounidenses, ¿no?, es este.
Es decir, para poder pensar un poco acerca de la conversación matemática, vamos a fijarnos en 4 grandes aspectos. Por un lado, en las preguntas. Preguntas que podemos realizar nosotros o que estaría muy bien que las hiciesen los alumnos, pero esto es lo más difícil. O sea, no pregunta de, profe, no he entendido eso, sino, ¿y qué pasa si? ¿No? Esta es la pregunta. Otro gran apartado sería la expresión del conocimiento matemático, cómo se manifiesta, ¿no? Cómo surge, a partir